Hola a todos, les habla Carlos Arbeláez y esto es Contexto Político, un espacio donde nuestros invitados nos compartirán sus reflexiones sobre los principales acontecimientos de la política nacional. Gracias por acompañarnos. El pasado 2 de julio se conmemoraron los 14 años de la Operación Jaque, considerada una de las operaciones militares más emblemáticas de la historia de Colombia, que permitió la liberación de 15 secuestrados por las FARC en julio del 2008 en el departamento del Guaviare. La operación, que fue planeada estratégicamente por integrantes del Ejército Nacional, permitió que los secuestrados fueran reunidos en un mismo lugar para hacerlos abordar un helicóptero que los llevaría a la libertad. Entre los liberados se encontraban la candidata presidencial Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos estadounidenses y 11 policías y militares. En el episodio de hoy, y para hablar de su experiencia en cautiverio, tenemos como invitado especial al coronel Raimundo Malagón. En su momento de rescate, teniente Malagón nació en el año 1972 en el departamento de Boyacá. En 1994 ingresó a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba y fue asignado a la base de Tolemaida en Melgar, donde realizó cursos especializados en combate contra guerrilla. En 1998 fue asignado al Batallón de Infantería número 21 Pantano de Vargas, en el departamento del Meta, y el 4 de agosto de ese año fue secuestrado por las FARC. Regresó a la libertad el 2 de julio del 2008 y se reincorporó a las filas del ejército para seguir su carrera como oficial. Coronel Malagón, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Pues nada, decirle que hago una pequeña salvedad que usted me dice que es una ventana política, pero pues yo quiero decirle a la opinión pública que no, en ningún momento puedo tomar partido político en razón a que primero soy un miembro de la fuerza pública en calidad de activo, oficial en actividad. Y segundo, pues nosotros no somos deliberantes. Sé que es el título de su programa, pero vamos a hablar obviamente de otros temas. Perfecto. Coronel, el 4 de agosto de 1998, como subteniente del Ejército Nacional, usted fue secuestrado en el municipio de La Uribe Meta tras un intenso combate con la guerrilla de las FARC. ¿Cómo recuerda esos momentos del combate y en especial esa primera noche del secuestro? Sí, claro. Hay que recordar que para 1998 la guerrilla de las FARC había utilizado como instrumento político y arma de lucha el secuestro. Para nadie es un secreto que eso fue así y que nuestras fuerzas militares desafortunadamente no tenían la misma, la misma mejor capacidad operacional que gracias a Dios goza hoy día. Eran unas fuerzas militares en el cual el Ejército Nacional carecía de aviación, de ejército. Entonces fue una situación bien compleja. Hubo grandes desventajas de combate. La guerrilla estaba utilizando la técnica de masa, que es que sacrifica a muchos de sus hombres con tal de lograr su objetivo. Esa es la técnica de masa, cambian muertos por objetivos. Fue así como el día del combate pusieron muchos muertos de parte y parte. La guerrilla estaba utilizando los famosos cilindros bomba, armas no convencionales prohibidas por el derecho internacional humanitario. Y el sitio donde a mí me secuestran era en La Uribe, departamento del Meta. Es una cadena de montañas. Luego era imposible poder custodiar todas las cordilleras, todas las colinas para poder tener el dominio total sobre el área. Ahí fui secuestrado luego de 5 largas horas intensas de combates. Y pues la primera noche, como usted dice, pues sí, tienen recuerdos muy fuertes para mí porque la guerrilla ya me había identificado quién era el comandante de la base. Yo era subteniente, estaba con 33 de mis soldados y me identificaron que era el teniente, iban a asesinar a un soldado. Si no les decía quién era, pues tuve que decir que yo era el teniente y que estaba ya sin munición y aturdido de tanta explosión. Y a partir de ese momento, pues obviamente que yo estaba desprendido por seguridad del grado, de las presillas que llamamos nosotros del grado que lo identifica uno. Me llevaron amarrado, atado, con las manos acá durante caminos agrestes, llenos de lodos,
me caía de frente muchas veces. Recuerdo un hecho y es que a lo lejos, pues, me secuestran como a las 10 de la mañana y empezamos a internarnos a la selva, cordillera, y tipo 6, 7 de la noche, creía yo, después de kilómetros de caminar por ese terrenos, durante el día pues no me caía tanto en el lodo, pero en la noche sí, golpe tras de golpe. Pero me pareció curioso ver el caserío de La Uribe, donde me secuestran, a kilómetros, 20, 30 kilómetros de distancia, y estaba incendiado, echaba humo, alcanzábamos a identificar el humo. Entonces, me pareció muy fuerte pensar que de pronto se hubiesen tomado la base militar. Por fortuna no lo lograron, incineraron fue el puesto de la policía, pero esa misma noche también llegaron los aviones a lanzar bombas, también granadas de iluminación, seguramente por los combates, porque fueron como 3 días de intensos combates que siguieron ahí en esa zona. La Uribe es muy conocido porque pues, es una área geopolítica de interés para quien la posea. Por eso la Uribe fue una de las dificultades que tuvo el gobierno de ese entonces, del gobierno de 1998 del presidente Pastrana, para despejar los 5 municipios. Yo pensaba que la Uribe no iba a entrar, porque recordemos que la Uribe Meta sirvió de sede para los diálogos del gobierno del entonces presidente Belisario Betancur en 1982. Luego, recordemos que ahí fue el epicentro de la Operación Colombia, con una fortificación que tenía el secretario de las FARC en una área denominada Casa Verde. Y ahí fueron intensos semanas de combate para poder llegar la fuerza pública a lo que era Casa Verde. A la postre, hasta le harían un favor a la guerrilla de la FARC, porque ahí se diseminó para todos lados. Desde la Uribe salió hacia Caquetá, Bichá, a todas las partes se bifurcó la guerrilla y se convirtió en más frentes. Pero bueno, cuando nosotros nos anuncian el 20 de julio, exactamente, el 20 de julio de 1998, yo era comandante de una base que se llamaba Loma Linda, con 2 pelotones de soldados casanariños, muy buenos, por cierto, eran soldados bastante disciplinados, entrenados, capacitados, y eran conocidos como buenos soldados en razón a que donde llegaban organizaban las bases militares. Allá en Loma Linda habían hecho unos trabajos espectaculares, y la sorpresa fue cuando llegamos nosotros a Uribe, que era totalmente distinto a donde veníamos. No habían fortificaciones, solamente unas zanjas. La primera noche que llegamos, el 20 de julio del 98, nos mandan a un sitio que llaman Las Marraneras. Las Marraneras, su buen nombre es porque habían criaderos de cerdos, y enseguida de un potrero sin absolutamente nada que lo protegiera uno de un ataque del enemigo, como se denominaba en ese momento. Y los soldados me decían: mi teniente, pero si nosotros no hemos hecho nada malo para que nos manden acá. De ahí que los soldados todos íbamos expectantes para la Uribe. Cuando nos dijeron van para la Uribe, pues sabíamos que era un sitio de intensos combates, y compañía que iba, pelotón que iba, dejaba muertos. De hecho, recuerdo el día del combate, uno de los grandes héroes fue el sargento, no recuerdo el nombre ahora del sargento, de pronto me lo recuerdo, un sargento que ya había estado en Uribe y ya había visto caer soldados, ya lo habían hostigado, ya habían lanzado granadas, y dijo: no es justo que yo he ido 2 veces y esta es mi tercera vez, ¿por qué tengo que yo ir? Sin embargo, le dije: hombre, esa es la realidad, esa es la orden del mando, pues tenemos que ir a cumplir nuestra misión allá en Uribe. Y ese suboficial fue asesinado ese día con una senda ráfaga de ametralladora. En el cerro donde iniciaron el combate, llevamos 2 noches. Nosotros sabíamos que estábamos en zona de intensos combates. De hecho, fui a reemplazar a un subteniente compañero mío de apellido Jaramillo, quien ya tenía problemas de estrés postraumático porque le habían asesinado 8 soldados, los hostigaban cada rato, los emboscaban. El tipo llevaba 5 meses en la Uribe, ya estaba con problemas de estrés, y era justo que llegara una nueva compañía, y esa fue la compañía de nosotros, alrededor de 200 soldados. Ya se habían llegado unos pelotones y faltaba el pelotón 4 y 5,
que estaban a mi mando y llegamos a la base para completar toda la compañía de atacador. Se llama la compañía A Atacador, al mando de un capitán de apellido Sanabria. Llegamos a Marraneras el 20 de julio y el 2 de agosto, finales de julio, principios de agosto, yo creía que si no era por ahí el 1 de agosto para no, dan la orden, el capitán Teniente Malagón alista su pelotón que se va para el cerro de las Marraneras, cambiaba al Cerro Salero. El Cerro Salero era el más distante porque había otra compañía, perdón, otro pelotón de la misma compañía que estaba en otro cerro, más está la base militar que queda al lado de del aeropuerto, la pista de aeropuerto, que no era más sino una calle ancha de 500 metros, era la pista, y al lado de la pista estaba la base, que esa sí estaba fortalecida. Gracias a la fortificación, a las fortificaciones que tenía la base, no pudieron los guerrilleros tomarse la base militar, si no hubiésemos perdido la batalla. Yo siempre he dicho, en la Uribe se perdió un combate, mas no se perdió la batalla, mucho menos la guerra. Básicamente les cuento lo de la base, cómo fueron los combates y cómo lo vivieron los muchachos, los soldados. Y entonces de pronto nos dice el capitán Sanabria, arrancan para el Cerro Salero. Y en el Cerro Salero tenía que ir a reemplazar a un teniente que fue cercenado su brazo de una ráfaga de fusil, quien me recibió las Marraneras. Entonces cambiamos. ¿Qué pasaba con el teniente? El teniente llevaba ahí en ese cerro más de 3 meses. En ese Cerro Salero, 3 meses en el cual lo hostigaban, le generaba la guerrilla mucho temor, en las noches lanzaban granadas o ráfagas de fusil, entonces no podían dormir y ya era justo. Entonces dice Sanabria, vaya a reemplazar al teniente, el teniente que se venga para Marraneras, como ordene mi capitán, para darle algo de bienestar. Y algo de bienestar era que pudiera entrar a bañarse a la base. Nosotros tenemos que bajar al otro cerro a bañarnos, el cerro donde estaba un sargento de apellido Moreno. No supe la suerte de ellos, pero seguramente le asesinaron muchos soldados también el día del combate. Hicimos el cambio. El primer día lo que hicimos fue organizar el dispositivo de seguridad, es decir, colocar la ametralladora, el mortero, hacer plan de reacción. Al segundo día organizamos un rancho. Un rancho es, busque por ahí palos de madera en medio de la selva, al frente, porque al frente de ese cerro ya era selva, son matas de monte, ya era. Entonces, y como pudimos con palos, tablas, organizamos lo que era el rancho y con plástico negro, esa era la rancha y el economato. Ese mismo día, el segundo día, envié al cabo, que en paz descanse, esto es que me acuerdo el nombre, a que fuera a traer víveres, comprar el tomate, los huevos, todo esto, para poder tener para la semana. El hombre se fue con una escuadra, una misión de 15 soldados aproximadamente. Yo me quedé con el resto organizando ahí la base. Y lo que me pareció curioso es que había solamente unas zanjas mal hechas y unos costales de lona en el cual las balas traspasaban. Y lo más curioso es que las vacas y los caballos llegaban y se nos metían ahí y me decían los soldados, mi teniente, aquí no tenemos nada de seguridad, no tenemos protección, no tenemos cubierta. Me pareció muy curioso que un sitio como la Uribe, siendo geopolítico, estratégico y habiendo sido zona de diálogos y de esos combates, no tener unas fortificaciones, sino lanzar a sus soldados allá prácticamente a la deriva, sin condiciones de defensa. Y al tercer día fueron los combates. Nosotros siempre hacíamos programa a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana teníamos que hacer el dispositivo, es decir, que todo el mundo sale a las trincheras, a sus sitios, trincheras entre comillas, a 4:30 o 5, a protegerse de un posible ataque enemigo. De hecho, la noche anterior, el capitán Sanabria me informó que había tomado comunicación, inteligencia, porque había una caseta ahí de inteligencia técnica en el cual triangulaba comunicaciones y logró coger una comunicación seguramente de la guerrilla misma, en el cual hablaban en términos extraños de un posible ataque. Luego nosotros estábamos esperando a la guerrilla, estábamos esperándolo ese día.
cuando de pronto 5 de la mañana sale el dispositivo normal. A las 5 en punto yo tenía que hacer programa con el capitán, cómo amanecen las unidades, tal. Esa misma noche un soldado había hecho unos disparos porque había sentido como pasos, como sombras, pero un soldado que había tenido ya recurrencia, era indisciplinado, había sido recurrente en eso, de disparos, toda esta cosa, no se le prestó la suficiente atención, pero sin embargo todo el mundo estábamos dispuestos. Eran las 5, yo estaba hablando con el capitán cuando sonó la primera granada en la base, o creo que fue en la policía. Esa era como la consigna que ellos tenían para iniciar los combates en diferentes puntos. Entonces, cuando de pronto un cilindro, ¡pum!, fuerte explosión abajo en la pista, y una algarabía de gente, y inicia la tastazón, como decimos nosotros, el fuego por todo lado, cantidad de disparos. Primero inician con la policía, después me enteré que esa era la consigna, o sea, la orden de fuego y de tomarse simultáneamente todos los puntos era cuando sonara el primer cilindro en la policía. Efectivamente, desafortunadamente habían 12 policías, los incineraron a todos, unos que salieron a protegerse en la base, a resguardarse, fueron asesinados, acribillados, no secuestraron a ningún policía, en cambio a soldados sí lograron secuestrar 7 nada más. Ellos pensaban, según ellos, iban a llevar prisioneros, como lo llamaban, a todos los de las bases. La base militar se salvó milagrosamente porque sí estaba bien fortificada y los guerrilleros alcanzaron a entrar incluso a la base militar, alcanzaron a llegar. Pero el misterio era que entraban a la base, pero la base tenía túneles y tenía buenos mampuestos, trincheras. Entonces de pronto entraban 2, 3 guerrilleros a la base y encontraban solo eso cuando sonaban disparos de diferentes partes y no sabían de dónde. Entonces los devolvían o quedaban muertos ahí, los guerrilleros quedaban muertos y los otros se devolvían. Y volvían a intentar y encontraban solo, cuando eso lo salvó a la base militar. Los mismos guerrilleros lo informaron, que no pudieron con la base. Cuando con intensas horas de combate, ya como a las 10 de la mañana llegó el apoyo de los 2 primeros aviones fantasmas a apoyarnos con bombas. A esa hora yo ya estaba secuestrado a las 10 de la mañana. Como novedad especial, llamo yo, como fatalidades de la vida, un aguacero. Apenas inician los primeros disparos y las primeras explosiones, se viene un aguacero, el tenaz. Suena, retomo, suena la policía, luego la base militar, luego estaba en eso, yo hablando ahí con el capitán, cuando a los 30 segundos inicia donde nosotros, fuego, 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 munición y cilindros, lo único que hace uno es lanzarse al piso y dar instrucciones por el radio, dar instrucciones a los soldados, que por favor cada uno a su dispositivo, que los soldados la munición, porque ya se sabía que el soldado muchas veces asustado empieza a disparar a lo pendejo y termina su munición rápido, del susto, rafagazos. Entonces tenían que guardar bien su munición porque no teníamos sino 2 cargas de munición y estábamos solos ahí en ese cerro. Fueron unas horas intensas, tuve que ver morir mis soldados. Recuerdo uno de los soldados que estaba ensimismado en medio del combate y bien dicen que el que no pelea en la guerra se muere. Y para eso estamos entrenados. El olor a pólvora, yo había hecho un curso que se llama el curso de lancero. Ese olor a pólvora enardeció mis deseos de pelear y entonces corría de una trinchera a otra, de un sitio a otro, organizando los soldados, que mire, que no dejen por acá. Fue muy difícil, me les paraba yo en la mitad, momentos de osadía, que me les paraba en la mitad del cerro para ubicarlos cuando de pronto ráfagas y me boto al suelo. El soldado radiooperador mío, Nietzsche le decía yo, que falleció también en medio del combate, él siempre era detrás mío hasta que hubo un momento en que una granada de mortero cayó a escasos 50, yo creo, 50 centímetros, porque está uno de 1 metro, levantó tierra por todo lado, yo creo que, y ahí entonces queda todo nublado. Hasta ahí volví a ver a mi radiooperador, pero antes de esa explosión, yo recuerdo que logré darle instrucciones
a un suboficial que era el de artillería, que tenía un mortero de 105 milímetros. Sí, es las granadas teníamos dos morteros, uno de 80 y otro de 105 o 150 milímetros, en el cual servía para apoyarnos con fuego nutrido. Entonces yo le decía por radio que acortaran, lance más granadas, lance más granadas. Entonces yo me daba cuenta que caían muy lejos. Entonces yo les decía, hermano, acórtele, no importa que caiga encima de nosotros, pero no vamos a dejarnos tomar este cerro, porque nosotros teníamos claro, y se lo había dicho a los soldados, que si teníamos que ofrendar nuestras vidas, debíamos hacerlo con tal de no permitir que la guerrilla se tomara la base. Fácil, era muy sencillo deducir que desde ahí, si la guerrilla se tomaba la base como tenían previsto en 30 minutos, 2 horas, podían colocar sus ametralladoras para poderles dar fuego a la base real del pueblo, desde ese cerro. Luego, nosotros sí cumplimos nuestro objetivo, que fue salvaguardar el cerro hasta lo máximo. Los soldados eran muy usados, los niños muy usados. La guerrilla traía granadas por montones, por bolsadas. Entonces se cogían las bolsas y las sacaban de los sacos de lona, sacaban las granadas y las lanzaban allá contra las zanjas de arrastre. Los soldados tenían la habilidad de tomar la granada y lanzarla nuevamente, varios episodios de eso. La guerrilla, o sea, sostuvimos el combate hasta cuando uno de los frentes me asesinaron unos 3, 4 soldados que estaban cubriendo ahí y lograron penetrar por ahí. Fueron momentos muy duros. Uno de los soldados que estuvo a mi lado, pero el tipo era ensimismado y no sabía qué hacer. Nombres no recuerdo en estos momentos de los soldados, los averiguaremos. Y le decía, hermano, agáchese, que lo matan. Y el hombre era así ensimismado, mirando para abajo, nada más mirando. Y me dice, mi teniente, son de los mismos nuestros. Hermano, ¿cuál? No es nuestro, mire que es guerrilla, hermano, mire que es guerrilla. Entonces, pero nosotros le apuntamos ahí a un grupo de guerrilleros que venían ahí, pero claro, ya venía por detrás también el fuego. Hubo momentos que tenía que yo arrastrarme con colocar la mejilla literalmente contra la tierra, y sentía las balas silbar y las balas que me levantaban. Tal vez de ahí una de las balas, que ya lo comenté en alguna ocasión, penetró por parte del hombro, atravesó el chaleco y la presilla, y gracias a Dios no hizo absolutamente nada a mí. Pero sí hubo un momento en que sentía tierra y tenía que devolverme y caer a la zanja. Me devolvía yo nuevamente a dispararles. Un soldado me comentaba que en medio de esa fulgor del combate, yo con una sola mano disparaba y con la otra me arrastraba. Son escenas fuertes, que esto es bonito pues narrarlo y escribirlo seguramente. Bueno, eso básicamente fue el combate. En el momento en que la guerrilla me captura, recuerdo una escena como de Robin Hood, si se puede decir, y es que estaba yo con el soldado Rodríguez en la última parte de la zanja, porque los soldados que me han matado y otros heridos, recuerdo por ejemplo, el soldado Cotinchara no era, Pachón, lo asesinaron al frente mío. Ese Pachón que le dije que no era guerrilla, que no eran soldados nuestros, sino que era guerrilla, seguía sin entender qué pasaba, y estábamos ahí cuando de pronto sentí un bulto caer a mi lado, ¡pah! Una vaina que cayó ahí, le volaron todos los sesos por la espalda, le levantaron todos los sesos y cayó ahí. Como estaba lloviendo, tuve que chuparme de toda la sangre, untarme de toda la sangre, y se me metió por las botas de ese soldado. Y más adelante encontré otro soldado también, quejándose en su agonía, y lo más duro es no poder usted hacer nada por salvar a sus hombres, porque usted sabe que es su vida, Cuando me secuestran, tenía mi última granada, porque la otra ya la había lanzado. El proveedor que yo iba desocupando lo metía en el bolsillo o lo iba botando. Cuando los guerrillos, es que me encuentro con el soldado Rodríguez, un valiente, porque el soldado Rodríguez se iba de un lado a otro. Yo lo veía cómo iba y recogía las granadas de fusil, porque tenemos granadas de fusil. Se fue por allá donde las teníamos guardadas en un costal, en una lona, que no eran más de 20 granadas, y las traía y se las pasaba a los compañeros, y corría ese muchacho con un centella. Yo me acuerdo a Rodríguez, y de pronto Rodríguez me aparece después de que asesinan al soldado Pachón, y aparece al lado mío.
en la misma zanja, bregando a salir. Estábamos ya en la última parte, por la dirección hacia la base y hacia el cerro de abajo, cuando de pronto, en un instante, vi unos bultos pasar, unos 6 bultos que iban pasando. Eran mis soldados que yo les venían correteando con fuego y logré sentir correr esos soldados, correr, y sentía como las balas silbar, venían las balas detrás, ellos iban y tratamos de salir y se acabó la zanja y yo traté de salir, pues ya era tarde, ya esa sombra que pasó y fueron seguramente unos soldados que se lograron salvar, pero ahí se nos acabó la zanja y hice varias, a uno le enseñan muchas técnicas que es de levantar en milésimas de segundo desde la zanja. Usted levanta la cabeza lo suficiente para alcanzar a mirar, mira y baja la cabeza. Y ese ejercicio que me habían enseñado lo puse en práctica. Entonces yo levanto la esta y alcancé a mirar y estaba rodeado de guerrilla así en media luna. Guerrilla así en media luna que le disparaban a todo lo que se moviera o a todo lo que creyeran que había objetivo, le disparaban con sevicia. Yo hago eso, bajo la cabeza y me levantan tierra por esa zanja y el soldado también ahí. Entonces le digo yo a Rodríguez, hermano, empecé yo a persuadir a la guerrilla que nosotros éramos soldados regulares, que éramos soldados pues que estábamos por obligación, que ya pues ellos eran muchos, nosotros pocos. No recuerdo las palabras exactas, pero tuve en medio de tanta explosión la suficiente lucidez para persuadir de alguna manera a la guerrilla para que no nos asesinaran. Le indiqué al soldado que saliera, que si nos daban la oportunidad que saliera y que yo desde aquí lo iba a cubrir. Que yo desde aquí lo cubro, hermano, ¿qué tal? Y entonces el muchacho, no nos vayan a matar, nosotros somos del Casanare, nosotros somos soldados, tal. Y se levantó el muchacho, se levantó y yo desde acá lo cubrí. Tuve lo suficiente lucidez para ver que no lo asesinaron a él. Al no asesinarlo, mi última granada con la que me cogieron, le quité el seguro, lo enterré y tuve un momento de decisión. O me imploro, la exploto aquí y muero como un héroe de la patria, o me doy otra oportunidad de vida. Hoy día recuerdo, ya después de estando gozando las mieles de la libertad, recuerdo que los héroes están muertos. Podría ser sepultado como héroe, no lo pensé en ese momento, pero estaría muerto. No hay mejor victoria que la de estar con vida. Una de las expresiones lanzadas por el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en la gesta libertadora. La mejor victoria es estar con vida. Y no supe qué hacer, si la exploto acá y acabo con toda esta tragedia, o qué hago. Entonces logré ver que no mataron a Rodríguez. Me levanto yo. Mi sorpresa fue que encontré como unos 50 guerrilleros así en media luna apuntándome, y me levanto con la granada de mano ya desasegurada, lista, y les digo, no, antes de eso forcejamos, por decirlo así, 10, 15 segundos, qué sé yo, en el cual yo con la granada hacia atrás hacía el intento de lanzársela a los guerrilleros, y los guerrilleros corrían el fusil para atrás y para salir corriendo, ¿no? Y de pronto los guerrilleros me mandan el fusil así que con señas de dispararme, y yo hago así con la granada. O sea, fue una cosa, de una escena de Robin Hood en el cual forcejamos así, y logré yo persuadir a más de 50 bandidos, 50 guerrilleros. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué hago? Y mientras tanto, el instinto me hacía ver que no estaban asesinando a mi soldado. ¡Láncela para abajo! ¡Láncela para abajo! Lancé la granada y supe la explosión hacia abajo. Me lancé al piso y cuando sentí fue las manos acá. Me agarraron de acá, me requisaron todo y bueno, de una vez el lazo, ya venían con su lazo listo, que ellos creían que se iban a tomar en media hora, y que en media hora iban a tener sus 30 secuestrados según ellos, cosa que no lograron. Y ya me requisan absolutamente todo, me amarran las manos atrás, y es cuando ya empieza la tragedia. Ahí en esa escena encuentro varias escenas fuertes, como fue un guerrillero
el brazo prácticamente destrozado, que lo llevaban allá en camilla. Me encuentro con dos de mis soldados también ya secuestrados, humillados, golpeados. Nos iban a asesinar, iban a asesinarnos a todos, un tipo con pistola, y de pronto un guerrillero alias Ratón logró identificar el distintivo que era el batallón Vargas. Entonces el soldado dijo, nosotros somos regulares, somos soldados regulares, porque los guerrilleros pensaron que nosotros éramos soldados profesionales o voluntarios. Si hubiese sido soldados voluntarios, de pronto nos asesinan. Era la intención. Cuando el Ratón dijo, no, es que esos son de ese batallón porque yo presté servicio allá. En eso sirvió para que los guerrilleros decidieran no asesinarnos, si no, no estaría contando esta historia. Básicamente esa es, grandes rasgos, la escena del combate, que quería ampliarlo. Y bueno, entonces eso básicamente es. Impactante historia, coronel. Un mes después de su secuestro, usted tomó la decisión de fugarse. Era el inicio de un castigo que duraría alrededor de un año y medio. ¿Cómo fueron esos momentos de la fuga? La fuga fue algo fortuito, si se puede decir. Pese a que yo había planeado cómo fugarme, pero no había hecho un planeamiento extenso, porque primero mi desconocimiento de selva. Llevábamos apenas un mes, claro, ya selva dentro un mes de marchas. Pero fue algo de que se dio la oportunidad. Un buen día escucho los helicópteros, ese mismo día a lo lejos, allá, pero no sabía que habían helicópteros en tal dirección. Luego, si hay helicópteros es porque vienen a abastecer, vienen, sí, hay a la base, a recoger gente a la base, o sea, hay población allá. En la mañana escuché ruidos de helicópteros y esa misma mañana pedí prestado un corta uñas. Pero yo había analizado que los guerrilleros por esos días, al igual que los secuestrados, pues viven cansados en razón a la cantidad de insectos que llega al lodazal, porque un campamento nuevo en medio de la selva. Me recuerdo en estos momentos los olores que no eran muy agradables: selva maraña, ¿sí? A vegetación fuerte, diferentes cosas, sensaciones que se me vienen ahora a la mente. Y los guerrilleros estaban muy agotados. Había un guerrillero al día, el Boyaco le decían, que era quien me custodió el día ese día cuando me fugué. Me prestaron el corta uñas, perfecto, lo analizo. Dije, aquí busco la forma, plan, y en la noche me voy. Sí, el corta uñas no recuerdo si tenía navaja, pero ya tenía algo con que soltar el hilo, cortarlo. Ahí estábamos amarrados a un árbol. Ahí ellos hacen un nudo mariposa, llaman ellos, el nudo mariposa, que son torniquetes, o sea, enrollan tipo espiral las cuerdas y queda de tal manera que haga cuenta un arnés, ¿sí? Entra por el cuello, entra por los dos brazos, tipo mariposa, entra por los dos brazos, aquí por los hombros, y por la parte de atrás, es donde lo logran el torniquete, de tal manera que si usted llega, se ala usted el cuello. Si usted ala el cuello, le aprieta los músculos, los brazos. Y por el contrario, usted ala el brazo, le aprieta el cuello, ¿sí? Entonces, ese nudo en la punta lo amarran a un árbol, 5 metros, 6 metros, y al frente una caleta. La caleta no es más que una cama improvisada con troncos y pedazos de palo ahí y amarrado con bejuco y un plástico negro. Por suerte nos traían toldillo, si no, pues hubiese sido, quién sabe qué hubiese sido de nosotros. Ese primer mes fue muy duro para nosotros porque tuvimos que cepillarnos los dientes con el mismo cepillo, bañarnos con el mismo jabón y esperar sin cambiarse uno ropa. Una vez por semana por ahí se bañaba. Fue tenaz ese primer mes. Y de pronto la suerte, mala suerte, es que vienen a las 5 de la tarde. Esa noche yo pensaba fugarme porque había escuchado helicópteros. Por eso fue fortuito, porque no me dio tiempo a planearlo.
y a las 4:30, 5, mandan a recoger el corta uñas. Se me frustró la fuga, pero tenía una posibilidad, dos, y es que yo me he dado cuenta que el nudo, dependiendo del guerrillero que le correspondiera, o hacía un nudo muy fuerte de manera que no se pudiera soltar, o había unos que por suerte hacían el nudo del zapato. Ese día casualmente, las veces que fui a hacer mi necesidad, porque había que informar, llamar, pedir permiso hasta para ir a hacer su necesidad sanitaria, entonces el guardia que para ir a orinar, y lo llevan a uno un famoso chonto. Famoso chonto es más que un hueco que abren ellos con madera o con machete, y es un huequito donde usted hace sus necesidades y se va tapando como el mico, como el gato, perdón. Le toca, entonces vamos al chonto, lo lleva. Y ese día casualmente el guerrillero, creo que era el mismo boyaco, amarraba y dejaba el tipo el nuevo cordón. Entonces eran más o menos las 5:40, en el crepúsculo náutico o matutino, o vespertino, creo que el vespertino, la vespertina en la noche, crepúsculo náutico vespertino, entre oscuro, cuando estaba cayendo la noche, de pronto llevan a los soldados. Los soldados estaban, a mí siempre me mantuvieron por ser comandante un poco aislado de mis hombres, no tanto como ya les contaré más adelante cómo fue después de la fuga. Y de pronto llevan a los soldados que van al chonto, o sea, a hacer su necesidad sanitaria en el hueco, los llevan, queda el guardia solo conmigo. Yo hacía creería una media hora o algo que había pedido permiso para ir a orinar, a miccionar. El guerrillero me amarra y me di cuenta que no hizo el nudo fuerte, sino que fue un nudo más sencillo. Ni supe qué esto, pero entonces está el árbol y a diagonal a 5 metros está el guardia, alias el boyaco. Y el boyaco dormía mucho a causa del cansancio, a causa de que en las noches y en las madrugadas a uno le daba hasta pesar ver el rostro lleno de picaduras de insectos de los pobres guerrilleros. Se tapaban con la misma toalla que se limpiaban el cuerpo, y utilizaban esa misma para limpiar sus fusiles, se tapaban el rostro como podían, y estaba muy cansado, alias boyaco. Diagonal, 5 metros, al frente la caleta que ya les describí y el árbol al frente mío también. Entonces me acerco al árbol, me recargo hacia la izquierda con el árbol, hacia el árbol, y veo que el guardia estaba ensimismado en otras cosas, pensando por allá en cosas distintas a su función que tenía que cumplir, y yo llego y por debajo de donde estaba recargado, jalo la cuerda. Yo que halo y la cuerda cae sola al piso. Me acerqué a la caleta y vi el momento propicio que el guardia estaba en otra cosa. Enrollé eso y dije, en mi mente, el que la duda se muere. Esas son frases del curso de lancero, uno de los cursos de de combate que había tenido en medio de mi formación militar. El que la duda se muere. Y repetí eso, un segundo de decisión por una eternidad de gloria. Repetía eso y iba recogiendo ese. Yo llevaba 10, 15 metros, no llevaba 10 metros cuando escucho una voz, ¡se voló el teniente! Y tras de eso, el cargar de los fusiles, carga de los fusiles. Y arranco yo en zigzag. Zigzag es una de las técnicas que le enseñan a uno para, si le hacen ráfagas de fusil, usted puede evadir las balas. Si lo están, entonces arranqué así, En el momento lo que me interesaba era perder el rastro o la zona de aniquilamiento, que llamamos. Yo creo que la suerte estaba de mi lado, por lo menos en el momento en que salí de la zona de aniquilamiento. Me dicen los soldados luego que ellos me dieron pasar, que pasó ahí por el frente de ellos, y que el guerrillero mismo vio cómo yo pasaba, pero si se iba detrás, el guerrillero, los dos guerrilleros que estaban custodiándolo, no sabían si se iban detrás mío, los soldados también se les fugaban, entonces quedaron ensimismados. Mientras tanto, y cuentan los soldados que alias Céspedes,
que era un miembro, miembro del Estado Mayor del Frente 40, había llamado a Boyaco y le había dicho, usted me responde por el teniente. Y el Samuel, alias Samuel, que era el que estaba con los soldados y era el segundo que estaba al mando, se devolvió allá al campamento y le dijo, si lo encuentran, denle. El denle era, mátenlo. Pero Céspedes no dio esa orden. Dijo, usted me responde por el teniente, vayan, búsquenlo. Sin embargo, sí estoy seguro que si me hubiesen encontrado, me han matado. Porque una guerrillera es que decía ahí, ay, pobre teniente, si lo encuentran, lo matan. Les decían a los soldados, si lo encuentran, lo matan, pobre teniente, lo matan, les decían a los soldados. El caso es que fue una noche muy fuerte, tuve los mismos cocuyos, me propondrían unos sustos terribles porque pensé que venían persiguiéndome con linternas y eran los cocuyos, y entonces eso me hacía perder más en la selva. Casualmente, hacía 2 días había un tigre merodeando el campamento y la noche anterior a mi fuga un guerrillero, Arias Belisario, nos decía, hay un tigre merodeando por acá, y uno efectivamente ya, pues ese bendito tigre me mantuvo desvelado toda la noche. A la mañana siguiente vi las huellas del tigre, una cosa impresionante. Me perdí muchas veces de rumbo, no sabía ni dónde estaba ni para dónde iba. Me metí en medio de un cañaduzal, que no eran cañas de azúcar como esto, sino una después me enteré que eso era caña brava, que hay por baches. Baches, tú puedes encontrar caña brava en medio de la selva, está el follaje de la selva y hay nacimiento de esa caña brava, y puede ser de 1 kilómetro de extensión, 500 metros de extensión. Yo me metí por ese y cuando me di cuenta estaba perdido en medio de esa vaina, enredado, y eso me propiedad sendas cortadas porque era caña brava, que no produce nada, es maleza. Seguramente lo comerán algún tipo de animales silvestres, los de selva, pero esa maleza pues me hizo perder. Luego vi serpientes en medio del camino. Un cucarrón horrible me picó acá en en la, en la oreja. En la noche anterior, eso fue el otro día, ¿no? El día ya en la mañana, la noche misma de la fuga, impresionante la cantidad de zancudos, cómo esos zancudos se acuñaban como si fueran abejas. Ustedes cuando uno escucha la civilización, el zumbido, quienes lo han escuchado, resulta que eran zancudos. Protesta cuando llega el hombre. Es una de mis frases allá que yo pensaba, nosotros éramos quienes estábamos de intrusos en medio de la selva, molestando a los soldados, a los animales, invadiendo su espacio. Por eso era la rebeldía, la algarabía, los micos, la algarabía de diferentes animales. Incluso una vez en uno de los campamentos fuimos como a un nacimiento de serpientes, en el cual encontrábamos cada media hora una culebra o una culebra, y nos hizo, o sea, duramos en un campamento, eso fue meses después, ¿no? Ya después del capítulo de la marcha de los 40 días. Allí fue donde entramos a un nido de serpientes, no sé cómo describirlo poéticamente, pero una cosa de que usted llegó tal cuando de pronto el del frente, ¡oye, una serpiente, guarde una serpiente! Otro, una serpiente. A la media hora tuvimos que irnos de ahí, no nos dejaron acampar las serpientes. Terrible, o sea, como si se hubieran puesto de acuerdo, venga, ustedes qué hacen aquí, ¿no? Entonces, esa es la experiencia de mi fuga, la experiencia de mi fuga durante ese día. Duré toda la noche perdido. A la mañana siguiente traté de subirme a un árbol frondoso para a ver si podía ver civilización, orientarme. Y mi sorpresa fue que, pese a que me subí a la cúpula del árbol más grande, como pude, descalzo, en medias, no sé cómo lo logré, pero ¿y cuál fue mi sorpresa? Cuando veía en un lado nieve, tapado, cero, y en el otro, hacia el otro lado, adivinen qué veía: verde, un tapete verde de selva. Verde por un lado y por otro nieve. Desciendo del árbol, sigo aguas abajo, porque a uno le enseñan la técnica de que acá en la civilización funciona, pero en la selva no, que es coja usted aguas abajo y eso te lleva a un río a un riachuelo, y ese río lo lleva a un río más grande, y por ende hay civilización. Eso sirve aquí en el interior, en las ciudades, ¿sí? Pero en la selva es otro cuento. Usted puede coger un arroyo y le puede bordear, rodear, lo que sea, y lo único que hace es hacerlo perder. Entonces ya en horas de la tarde fue cuando me subo a otro árbol. Ya a esa hora, a esas alturas, ya yo, imagínense, si fueran una noche y un día, y ya estaba casi que dilucidado,
Entonces gritaba, yo me subía a los árboles y gritaba. Hubo un momento que intenté devolverme al campamento a buscarlos, así lo asesinaran a uno, pero no otro, porque ya a esas alturas, después de una noche sin dormir, sin comer, con el estrés del tigre, con todo lo que usted quiera, ya estaba empezando a perder la lucidez. Entonces me subía, recuerdo que me subía a los árboles y ya no me importaba que me caía, me arriesgaba, no entiende, con tal de subir a la cúpula, a ramas incluso frágiles, y me arriesgaba yo así a tratar de ver algo de civilización, lo cual nunca lo logré. Entonces me bajaba en los árboles y seguía nuevamente aguas abajo, cuando de pronto, tipo 5 de la tarde más o menos, 4 o 5 de la tarde, miro hacia atrás y me doy cuenta que estaba en medio de una montaña gigante que caía agua incluso. La selva maravillosa, pero en esas condiciones no se aprecia. Cuando de pronto, y me doy cuenta y, oh Dios mío, me estoy perdiendo aquí en la selva. Lo que estoy haciendo es enterrarme más. Luego, si me mandan menos posibilidad de ver, de tener visibilidad, ¿no es cierto? Menos probabilidad. Entonces, y cuando de pronto, no sé si fue una gracia divina, una fuerza positiva del cosmos, una gracia divina o una suerte de azar, hice un giro inesperado. Y así lo narro aquí en un documento o sea, un cuaderno que traje allá de la selva, que le escribí a la familia esto que les estoy narrando. Entonces no sé si qué fue, si una fuerza, esta divina, una fuerza positiva del cosmos o una suerte de azar. Hago un giro inesperado. Y tú, yo venía hacia acá, caminando hacia acá, cuando de pronto, viendo todo eso, llego, me devuelvo y de pronto hago así, un giro así y arranco. Cuando de pronto no llevaba 100 metros, 50 metros, cuando encuentro un camino. Oh, Dios mío, no puedo creerlo, un camino. Gracias, Dios mío, ya no muero en la selva. Porque resulta que un camino, por obvias razones, tiene un nudo y un desenlace, un nacimiento y un fin. De algún lado me lleva el camino. Traté de coger hacia un lado y de pronto lo vi muy borroso. No, cojámoslo por el otro. Cuando empiezo a caminar por ese camino no transitado, sino una cosa ahí, que había, sí, como una pasada ahí, ni había huellas siquiera, pero yo sabía que había como un rastro, que por ahí, que eso era un camino, yo lo identifiqué, ¿sí? No como los que uno cree, que caminos bonitos, no, sino y logré identificarlo. Me voy por ahí cuando de pronto encontré un claro. Un claro no es una cosa más que 50 metros despejados, ¿sí? Es decir, que han tumbado vegetación en 50, 100 metros alrededor. No es más. Primera vez que vi la luz del sol después de un mes. ¿Se pueden ustedes imaginar si en tan solo un mes disfruté ese cuartico de hora de libertad y de ver la luz? ¿Cómo será después de 10 años? Hágame esa magnitud, esa ecuación. Si en un mes de secuestro, es decir, la 11ª parte de un año, ¿cierto? Logré disfrutar esa libertad. ¿Cómo sería 10 años? ¿Cuántos meses trae el año? ¿Cuántos en 10 años? Y recuerdo que salí de ese camino, salí hacia la parte izquierda y me lanzaba yo en el suelo. Gracias, Dios mío, gracias. Ya no muero aquí en la selva, gracias, Dios. Yo agradecía a Dios, le agradecía, miraba el cielo, el cielo transparente, las nubes brillar, el cielo azul. Fue maravilloso. Y al lado de eso, a una esquina, había una choza, una casita de esas abandonadas, con zancudos, con todo vuelto nada, y logré adecuarla en la noche, porque adicional a eso, yo llevaba disfrutando del camino cuando un trozo de agua, hermano, a las 5:30, 6 de la tarde, un aguacero torrencial con rayos, con todo se vino. Pareciera ser como si la naturaleza parecía como si la naturaleza hubiese estado en mi contra, porque encuentro esa felicidad y a los pocos segundos que voy a
completar pocos minutos a completar mi marcha, se oscurece, viene una lluvia torrencial con rayos, con de todo, y arreglo yo la choza para descansar un poco, pero inicié el trayecto nuevamente cuando se oscurece totalmente. Entonces vuelvo y me pierdo del camino. Cuando me di cuenta otra vez, ya no había rastro de camino, y oscuro y con lluvia. Traté de buscarlo, duré no sé qué tiempo, no recuerdo qué tiempo, hasta que logré nuevamente ubicarme y llegar a la choza. Logré llegar a la choza y la medio volví a organizar para pasar la noche, o por lo menos esperar que saliera la luna. Bien, mi pensamiento, espero, sale la luna y arranco con la luna. Esa era como mi visión, ¿no?, que tenía. Regreso al Cuba ahí, en medio de zancudos, de todo, logré quitarme ya de todo eso, logré zafarme, creo que del cuello, porque logré zafarme del cuello, del lazo ese. Ay Dios, y yo lo guardaba ese lazo aquí mismo, aquí en el mismo camuflado, ¿no? Y tal era mi cansancio físico y mental, mi agotamiento, que nunca supe ni qué hora era, ni cuánto tiempo, ni en qué momento quedé profundo, absolutamente nada. Yo me recuesto y cuando escucho es unas voces a mi alrededor. Salga, salga de ahí, no trate de salir corriendo o le quemamos. Que le iban a prender candela, fuego a la choza. Miro a mi alrededor, yo no lo podía creer, no sabía qué estaba pasando, y cuando veo a mi alrededor linternas, rodeado de linternas por todo lado, linternas con fusiles listos a disparar. Logré persuadir al guerrillero que venía al mando, o a los guerrilleros, diciéndoles que estaba perdido, lo cual era verdad, que no sabía, no conocía dónde estaba, que traté de volverme, pero que no los encontré. Por fortuna me sabía el nombre del camarada Céspedes, entonces les dije que quería, yo quiero hablar con el camarada, me volví para buscarlos, pero no los encontré, no sé dónde estoy, Entonces me dice el tipo, lance la cuerda, no vaya a salir corriendo porque le quemamos los... Yo salgo, cojo la cuerda y se la lanzo al tipo con aquí eh, la mejilla en el piso, ¿no? Con la mejilla en el piso, esperando que le disparen a uno, ¿no? Cuando le lanzo eso, ese tipo me alaba como un animal feroz. Si hubiese tenido el lazo en el cuello, con seguridad me hubiese asfixiado, me hubiese ahorcado el tipo. Me alaba con una furia terrible, me sacaron hacia allá, rodeado de guerrilleros listos para fusilarme. Me amarraron las manos acá y el cuello acá, y me llevaban esperaron ahí órdenes. Por fortuna Céspedes no dio la orden que no me asesinaran, sino que me llevaran hacia el campamento nuevamente. Y me llevaron varias horas por terreno fangoso, por otra área que ellos ya tenían prevista, y amarrado de manos y de cuello como si fuera una bestia. Un guerrillero al lado allá y el otro aquí, y los demás detrás apuntando y todo eso, hasta que me llevaron a un trapiche rudimentario, rústico, se puede decir. Un trapiche es donde se muele rústicamente la caña, y lo alan con una bestia animal para que vaya girando y vaya el motor, no motor, sino no había motor, no hay luz, no hay nada por allá. Entonces eso hacía que la caña se fuera sacando el jugo a la medida que los pistones iban como, creería que es así, ¿sí? Y lo cruel fue que estos tipos me amarraron durante varias horas a una viga de ese trapiche, donde habían unas hormigas que eran unas hormigas monas, horribles, que pican y hacen daño, y me mantuvieron ahí durante varias horas torturando, siendo torturado por esas hormigas. Yo trataba de no suplicar, no rendir súplica, ni de quejarme, pero era tal esto que ellos veían esa tortura y lo que hacían era reírse y burlarse del secuestrado, en este caso. De ahí ya
me llevan en mente y llegué al campamento, en el cual la sorpresa fue que llegué de madrugada seguramente, pero mi sorpresa en la mañana fue que encontré a los soldados amarrados de a dos, grupos de a dos amarrados así, de aquí, y con más o menos 50 centímetros de ancho y amarrados de a dos, y que la vecina al sillón no aparecía. Entonces los soldados ya estaban, ya les habían dicho que si el teniente no aparece, ustedes los matamos, que si el teniente llega con vida a la Uribe, los matamos a todos ustedes. Bueno, que si eran cómplices, no sé cuántos. Los soldados con razón estaban muy enojados conmigo, que casi los hago matar, que cómo era eso, que a partir de esos momentos me aislaron durante los 20 meses de mis soldados. A partir de ahí, que es otro capítulo que se puede contar cómo fueron esos 20 meses aislados completamente de mis hombres. 100 metros los soldados y el teniente Malagón amarrado a dos árboles distantes entre sí. En la misma caleta ya descrita, ¿sí? La caleta es un plástico negro, colocan un plástico negro, aquí colocan un tendido, ¿cómo se llaman? Trozos de madera, troncos de madera, pan, y trocados con otros, y así logran hacer como la cama. Y luego ponen tendidos de palos, ¿sí? Unidos, así gruesitos, uniditos, y con bejuco los tapan y colocan un plástico negro. Eso es el colchón, eso es todo. Entonces aquí está la caleta, allá al frente un árbol, allá al frente otro árbol. Entonces, del cuello amarrado a ese árbol y de las manos amarrados a ese otro árbol. Si me movía hacia acá, ese árbol me alaba. Si me movía hacia acá, este otro árbol me alaba. Y allá el guardia, el centinela. Ahí duré 20 largos meses. Pero aquí esta historia hay que contarla justamente, no solo trágico, sino que vamos a hablar de la resiliencia. Pues ahí es donde vamos a meter la parte de la resiliencia, cómo yo hice para sobrevivir. Entonces Dios me mandó las guacamayas, hice una obra de arte a Natalia, durante todos esos meses, y construí un jardín que se llamaba el Jardín del Edén, lo puse yo, así amarrado todo, pero lo logré para no enloquecer. Es una de las preguntas que se hacen las personas, ¿cómo usted no enloquece? Entonces eso fue la gran sorpresa que encontré al otro día. Amarrado, a partir de esos momentos ya me amarraron de manos y árbol, y el árbol, manos y cuello a dos árboles distantes entre sí, es lo que siempre he narrado. Sorprendente que a la mañana me pasaron por todo el campamento, como le digo, lleno de fango, lodo, de improvisado, un sitio donde llega la gente como ermitaño, como un ermitaño, llegar a construir allá, ¿sí? Para inventarse en el fuego, o sea, a lo primitivo, ¿no? Y me pasan por ahí, por medio de solo, a un pozo, un charco de agua, pues que es como un arroyo, bajaba por ahí la cascada y ahí era donde ellos se bañaban. Y lo curioso fue que una guerrillera me miraba con demasiado odio y me colocaba la pistola 9 milímetros, me la colocaba así, muy frente, y me mostraba con esa cara de odio que ella sí me iba a matar, que si los compañeros no lo mataron, que ella sí. Pero entonces, ¿y usted es cómo se siente? Humillado. O sea, no poder, me sentía como un animal, haz cuenta, como un mico indefenso que tú le quitas a la mamá, como fue un capítulo que vi también, que mataron los guerrilleros a la mamá para poderle quitar al mico. El mico no soportó y murió. Y así me sentía yo me sentía humillado, o sea, usted sabe que no puede hacer nada, hermano, ¿sí? Porque usted habla algo y lo mata. Fue tenaz eso. Listo, esa es parte de la historia.